Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Listo. Miren, cuando somos la respuesta a la oración de alguien más, sabemos que depende de nosotros ir a buscar a esa persona. ¿Quién está pidiendo algo diferente? No lo sabemos. Cuando a nosotros nos contaron el plan de negocios de Amway, nosotros estábamos buscando y estábamos orando por una oportunidad diferente, pero la persona que nos contó no lo sabía. Pero el problema no es que tú pidas, el problema es que tú entiendas y escuches. Porque estábamos buscando una oportunidad. Amway, no. O sea, ¿quién se levantó diciendo, uy, hoy como que tengo ganas de que me cuenten Amway? No. O uno dice, y uno iniciando el negocio, uno no llega, uy, qué rico, hoy voy a dar hartos planes. No, uno que dice, uy, hoy tocar el plan y todo lo que tengo que hacer, y el niño, la casa, el trabajo, la universidad, la familia, todo. No. O sea, muchas veces uno no tiene ganas de hacer los básicos, pero cuando tú entiendes que esto se puso en tu camino y se puso en tu vida porque tú eres capaz de llevarlo al nivel que se te dé la voluntad. Porque a nadie le llegan las oportunidades si no es lo suficientemente valiente para hacerlo funcionar. Yo no sabía hacer este negocio, pero yo tenía ganas. Yo tenía hambre de éxito y aprendí. Yo no tenía tiempo, pero tenía hambre de éxito y saqué el tiempo. Yo no tenía el dinero, pero tenía hambre de éxito y saqué el tiempo. Entonces yo estaba pidiendo algo diferente, estaba haciendo esa oración, pero de mí dependía el resultado. Porque ya el universo no iba a poner el trabajo por mí. Yo tenía que mostrarle al universo, a decir, si esto me lo puso en el camino, esto no me va a quedar grande. Porque la recompensa es muy grande comparado con el proceso o con lo que hay que pagar. Pero tengo que ir generando creencias en el negocio. Uno no estaba pidiendo Amway, pero si te llegó este negocio, tienes que aprender a creer en el negocio, tienes que aprender a amarlo y tienes que aprender a hacer las cosas bien hasta que te funcionen. Muchas veces te vas a tener que equivocar, pero la única forma de aprender de los errores es cometiéndolos. Por eso tu línea de auspicio es tan buena que te enseña lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Así es de buena. Entonces tienes que generar creencia en Amway. Porque si no crees en Amway, muchas cosas allá afuera te van a prometer dinero. Y este negocio, cuando tú lo entiendes de corazón, ves que te va a dar todo el dinero que quieras, pero te va a dar otras cosas muchísimo más valiosas, porque afuera hay dinero, pero acá hay otras cosas muchísimo más grandes que dinero. Pero cuando te enamoras de Amway, nada te saca del camino, absolutamente nada. Segunda creencia, en uno mismo, y es difícil creer en uno mismo. ¿Y cómo sé que yo creo en mí? Cuando paso del solo decir al hacer, porque yo conozco gente buena, o sea, yo digo, ¿cómo sabe tanto del negocio, de los básicos y saben muchas cosas, pero solo hablan y no hacen? Si acá nos calificáramos por hablar y por solo saber, todos seríamos embajadores Corona. Pero hay que pensar del hablar, hay que pensar del solo saber al hacer, a la acción, a salir. Cuando no tienes ganas de dar el plan, deja de hablar y sal a darlo. Cuando no tienes ganas de cerrar tu volumen porque piensas que faltan 15 días y que ya no se puede, entonces deja de hablar diciendo que es para el otro mes porque tú eres muy bueno y eres el mejor, y empieza a hacer el cierre bien y que no te quede grande. Ahí empezamos a creer en nosotros mismos. No cuando nos miramos y decimos, yo cómo soy de bueno, uy no, yo soy mejor. Ah, sí, pero es que el otro pueda que no hable igual que tú, pero está haciendo. Y ahí se genera más creencia. Después pasamos a la creencia en los demás, y es así que es difícil. Porque uno es tan bueno haciendo el negocio que uno quiere hacerle todo al equipo. ¿Ustedes no han visto? No, usted no da el plan, yo le doy el plan. Usted no haga el cierre, yo hago el cierre. Usted no haga, yo hago. Usted no llame, yo llamo. Porque uno, como no cree en uno mismo, pues difícilmente va a creer en los demás. Y por eso es difícil duplicarnos. Porque estás tan inseguro de ti
que te cuesta creer que la otra persona es capaz de aprender a hacer el negocio. Entonces tú dices, si yo pongo a él a dar el plan, la va a embarrar y se va a perder ese auspicio, mejor lo hago yo, mejor lo hago yo, mejor lo hago yo. Y ahí es cuando yo sé que no creo tampoco en mí misma. Entonces tengo que aprender a creer en el otro, porque es la única forma de hacernos libres en el negocio. Porque si tú haces todo en tu organización, el día que califiques y te vayas a viajar, ¿qué pasa con la organización? Se va porque no sabe. Porque no sabía hacer. Y a Jorge y a Pili nadie nos enseñaron a hacer el negocio, nos enseñaron los básicos. Pero la necesidad y el hambre de hacer este negocio era de nosotros. Entonces nosotros nos teníamos que equivocar y la embarrábamos muchas veces, pero muchas. En una convención estábamos en el 2º año del negocio. Teníamos la línea 1 ya estaba platino, la línea 2 estaba en plata y la línea 3 la teníamos el 15% en profundidad. Eso fue el 2º año, o sea, empezando el 2º año de nosotros, el 2º año fiscal. Y llega la convención de noviembre. Y nosotros dijimos, no, pues el 2º año ya nos vamos a Esmeraldas. Chévere, y uno pues como se cree el cuento. Entonces, llega la convención de noviembre y la persona que encabezaba o que lideraba esa tercera organización no va a la convención porque era un hip hop al parque en Bogotá ese mismo fin de semana. Y ella había jurado desde pequeña que nunca se iba a perder un hip hop al parque. Pues a mí eso no me gusta, entonces pues yo digo que qué bobada. Pero eran las creencias de ella en su momento. Al nosotros no entender y respetar el espacio de esa persona, que le dijimos de todo por qué no debía ir y ella igual no hizo caso porque era su sueño, o sea, fue su propósito desde muy pequeña. Y se lo prometió a ella misma, fue al hip hop al parque y no fue a la convención. Ay, no le dicen a nadie, a mi amigo. Y no fue, llega la junta de negocios. Y ella fue a saludarlo, o sea, como diciendo, hola, diamante. Y Jorge siguió derecho, la ignoró. Y después volvió ella y dijo, de pronto no me vio. Vuelve y lo intenta saludar. Y le dice, ¿usted qué hace acá? ¿Por qué no se va de una vez? ¿Usted no ha entendido esto? Estábamos enfocados en el hacer, ¿no? Entonces va y ella ese día no volvió. Entonces uno aprende, como decía Jorge, que hay que mejorar haciendo. Si no rajamos a esa persona, no empezamos a respetar el espacio de los empresarios y saber que igual si no van a la convención se van a demorar un poquito, pero que cada quien tiene que vivir su proceso. Y yo no soy quien para decirles si se raja o no se raja, que tomen la decisión, pero que no sea por uno. Pero es difícil creer en los demás, pero ¿por qué actuamos así? ¿Saben por qué? Porque estábamos muy inseguros todavía de nosotros. Porque era tanta la inseguridad de nosotros en ese momento por ser tan nuevos y por todo lo que venía, que por eso atacábamos a los demás. Porque era la forma de refugiar y de poner esa coraza, porque aún éramos muy débiles. Nosotros teníamos la meta del diamante en el 2015, ¿por qué no se logró si nosotros no la vivíamos haciendo y la hacíamos el negocio día, mañana, tarde, noche, sábados, domingos, fines de semana, diciembre, Semana Santa, lo que fuera, no importaba el día, no importaba el mes, era Amboy. ¿Saben por qué? Porque nosotros teníamos que fortalecer, por eso el proceso que tiene que vivir cada uno es perfecto. Pero si estás viviendo el proceso dentro del proceso, no viviendo el proceso desde la barrera sin acción. Ahí no hay ningún proceso. Se vive el proceso cuando tú estás en la calle haciendo, cuando estás cumpliendo y no salen las cosas y mejoras y dices que hay que hacer, que hay que mejorar y qué es lo que debemos cambiar, pero en la acción, Y llega el 2020, entonces dijimos, no, pues el 2015 no llegamos a diamante, el 2016 llegamos a esmeralda, vivimos un desierto de 4 años de la esmeralda al esmeralda fundador, llegamos a esmeralda fundador y dijimos, listo, llegamos en el 2021 a esmeralda fundador, en el 2022 nos vamos diamante. Pues no llegó. ¿Y qué teníamos que hacer? O sea, ya en marzo, tú sabes, el 1 de abril, tú sabes pues que ya no va.
Entonces el 1 de abril Jorge y yo nos miramos y dice, pero cada vez estamos más cerca. Cada vez estamos más cerca. Y seguíamos haciéndole. Y dijimos, pero el 2023 sí con todo. Y llega el 2023 y nada. Y nos mirábamos con Jorge y nosotros ya entendíamos, ya le decíamos, tranquilo, universo. Nos faltó acción. Nos faltó trabajar más en lo que teníamos que trabajar, no solo de nosotros, en la acción del negocio, porque lo de nosotros pues uno lo va trabajando a medida que va poniendo la acción. Y ya le dije, pero pues estamos cada vez más cerca, estábamos más cerca. ¿Y saben qué fue lo que cambió? Aparte de la acción, la creencia en nosotros. El creer que sí era posible, pero creíamos en el momento que estábamos dando el plan. El problema es que la gente se pone una meta y no la logra y para. Se pone una meta, no la logra y se frustra. ¿Cómo te vas a frustrar si el no tener el resultado es responsabilidad tuya? Te faltó dar más planes, te faltó hablar más con la gente, te faltó duplicarte más, te faltó creer más en la meta. Entonces la gente no se pone la meta y por eso se le pasan años, se le pasan meses, porque piensa que si no cumple una meta es malo. Y hay dos opciones cuando se ponen una meta. La primera, que se cumpla. La segunda, que no se cumpla. Pero si tú volteas a mirar, cada vez estabas más cerca. Desde el 2015 que decidimos calificar diamante y no lo logramos, llegamos a Esmeralda, estábamos más cerca. En el 2021, cuando llegamos a Esmeralda Fundador, no era el diamante, pero cada vez estábamos más cerca. En el 2022 no logramos el diamante, pero ya había calificado la cuarta. En el 2023, si volteamos a mirar y ya había calificado la quinta, ¿qué nos faltaba? La sexta. No la cumplimos en el 2022 y 2023, pero cada vez estábamos más cerca. Entonces nosotros no había momento de frustrarnos, había momentos de enfocarnos en lo bueno y mejorar lo que no estaba tan bueno. Pero la gente acá se enfoca en el que no quiere en vez de enfocarse en el que quiere. ¿Listo? Ay, no me acuerdo de la otra. Dale. Listo. La actitud. Entonces, cuando tienen meta y no se cumple, la actitud no es tan buena. Cuando tenemos meta y la cumplimos, la actitud es chévere, porque es muy bueno tener buena actitud cuando todo va bien. Pero cuando todo no sale como quieres, tú empiezas a quejarte. Entonces tú empiezas a decir, es que diamante, la gente no está entrando. Concedido, la gente no te entra. Es que esto está muy difícil, concedido, esto está muy difícil. Es que mes de marzo, faltan 15 días, yo no creo que lo logre, concedido, no lo vas a lograr. Porque dependiendo cómo sea tu actitud, son tus resultados. Y yo no voy a decir que uno siempre tiene que estar feliz en este negocio, porque no les voy a negar que nosotros también nos hemos frustrado. Pero la frustración dura de 1 de la mañana a 6 de la mañana. Porque a las 7 hay que salir a chambear y hay que salir a volver a crear el resultado. Y hay que salir a conseguir el que sí quiere. Pero nosotros, teniendo la actitud, teníamos un horario donde nos podíamos frustrar. Donde era improductivo, porque a esa hora nadie me contesta. Por más de que yo quiera despertarlos. De 1 de la mañana a 5 de la mañana nadie me contesta. Ahí tenía opción de frustrarme. Pero cuando salía el sol, tocaba volver a empezar, porque depende de la actitud, iba a ser el esmeralda, depende de mi actitud, iba a ser el diamante, y depende de mi actitud, iba a cumplir mis sueños. Porque tus sueños tienen que ser tan grandes, pero tan grandes, y te tienen que quemar tanto para que tu mente y tu boca jamás se llenen de excusas. Pero solo cuando tus sueños son grandes. Cuando son pequeños y no te pesan tanto, tu mente te va a decir, esto está difícil. Tu boca se va a decir, a esta no, pero a la próxima sí. Yo no puedo comprar la boleta de la siguiente convención de julio, pero cuenten conmigo, no sé, pero yo sé que la voy a comprar mañana, pasado mañana, y no va a ser así. Porque ahí estás haciendo que tu boca se llene de excusas. Séptimo, 7, es que no me acuerdo. ¿Listo? Desarrolla el ojo de joyero, aprende a trabajar con el que lo merece, no con el que lo necesita. Porque necesitar
Todos necesitamos el negocio. Y tú puedes estar diciendo, yo no lo necesito, yo estoy bien, yo gano muy bien. No, pues que no, la necesidad no es solo económica. Hay otras necesidades. Porque puedes tener mucho dinero, pero tú sabes que las personas que te rodean están contigo solo por lo que tienes y no por lo que eres. Y este negocio te está ofreciendo que por más que tenga, la gente te va a valorar, no por eso, sino por lo que eres y por lo que aportas al mundo. Y eso no pasa allá afuera. Por eso las necesidades no son solo económicas. Cuando hacemos el negocio, Jorge y yo sí entramos por todas las necesidades. Pero aprendimos a merecernos la asesoría. Aprendimos a merecernos las mentorías. Aprendimos a merecernos que nos enseñaran a hacer los básicos del negocio. Lo necesitábamos, sí, pero todo el mundo lo necesita. Pero pocas personas hacen merecedores de todo lo bueno del negocio. Por eso nosotros, entra mucha gente y una vez a un diamante en un audio escucho que le preguntan al diamante y le dicen, ve diamante, de las personas que entran a Amway, ¿cuántas tienen resultados? Y él dice, me hiciste la pregunta incorrecta, sin embargo te voy a contestar. De las personas que entran a Amway, ¿cuántas tienen resultados? Te voy a decir que nadie, casi nadie. Y él dice, ¿cómo así? Dice, sí, la pregunta correcta sería, de las personas que entran a Amway y hacen lo que hay que hacer en Amway, ¿cuántas tienen resultados? Te voy a decir que todas. Todas. Porque el problema no es estar, el problema es estar haciendo, el problema no es querer, el problema es querer hacer. Y eso aplica no solo para diamante porque lo puedes ver lejos, pero yo lo creí para el platino, y lo creí para el zafiro, y lo creí para el zafiro fundador, para el esmeralda fundador y el diamante. Pero es una creencia que tenía que generar. Porque nosotros veníamos de 8 meses de estar en la oscuridad completa, pero así tenía que ser, porque el día que nos contaran este negocio estábamos tan en el hueco que lo único que podíamos ver claramente era esta oportunidad. Era esta oportunidad. Por eso es mejor que si tú estás muy bien en tu vida, valóralo y haz este negocio antes que la necesidad te alcance. Antes que las cosas que no quieren que pasen en tu vida te alcancen. Por eso nosotros sí nos tenía que pasar antes, hundidos, mal emocionalmente, de salud, de depresión, nuestro hijo mal de salud, todo. Por eso cuando nos cuentan el negocio nosotros no podíamos patear la lonchera. Porque la única lonchera que nos estaba ofreciendo la esperanza y la luz de cambiar nuestra vida y de salir del hueco y que decir que Dios nos ultrajó así de esa manera para que nosotros nos diéramos cuenta que estábamos bien, pero que podíamos estar mejor. Pero si no hubiéramos estado viviendo eso que les contamos ayer, nosotros no lo hubiéramos visto porque nuestra boca hubiera dicho estamos bien. Porque tú siempre vas a decir que estás bien, porque te comparas con el que está peor que tú. Pero cuando te comparas con el que es libre, con el que está viviendo la vida que tú quieres, ahí no estás tan bien. Por eso tienes que aprender a trabajar con el que se lo merece, no con el que lo necesita. Identifica cuál es tu razón, qué es eso que ya no aguantas más, qué es eso que ya te reta, que dice, o sea, ya. Cada meta era un reto diferente, cada meta era ya no aguanto más esto. Y cuando califiqué a diamante, cuando decidimos calificar a diamante, yo le dije, Jorge, o sea, por dignidad nos tenemos que calificar. Porque ya no era por la necesidad económica, ya estábamos bien de salud física y mental, gracias a Dios. Pero necesitábamos por dignidad calificarnos, por dignidad. Entonces ya no aguantábamos más el decir, el no calificar, el solo querer, pero faltaba un poquito, era ajustarlo, era mandarle al universo, o sea, no te preocupes que yo estoy acá, mándame lo que sea, que no importa, porque igual eso simplemente va a forjar mi carácter y va a ser creador de historias para yo poder ir a las tarimas, porque lo único que va a valer no es lo malo que te pasó, es lo que hiciste con eso malo o no tan bueno que te pasó. Entonces, pero tienes que identificar qué te cansa, porque muchos ya están bien, pero créanme que siempre podemos estar mejor. Y más cuando conocemos la verdad de la recompensa del negocio. Edifica, ¿qué edifica? Todo, te tienes que edificar todo, te tienes que edificar a ti. Por eso no puedes quejarte. Tienes que edificar a tu pareja, edificar a tu línea de auspicio, edificar absolutamente todo en el negocio.
y en especial dar el ejemplo. Entonces vamos a ver un video y ya hablamos de este punto. Por favor, el video, gracias. Buenas noches, mi nombre es Samuel y pues estoy muy orgulloso de mis papás, pues que al fin lo lograron. Y pues después de tanto que ellos han entrado en todos los esta meta y lo han logrado hoy y pues... Bueno, ahí pasa otra cosita que decía, lo único que tengo para decirles es que pongan la acción y trabajen, porque si no trabajamos no logramos nada. Y al principio dice, quiero agradecerles a mis papás porque al fin lo lograron. Al fin, o sea, como si fuera tan fácil. Vaya de los planes, vaya acepte el no, vaya que la gente te diga y después no te contesta a ver si es fácil. Pero pues bueno, es un niño, pero él creció en este negocio. Él tenía 40 días de nacido cuando nosotros firmamos. Él lo único que escuchaba era que el siguiente año íbamos por el diamante, y que el siguiente año íbamos por el diamante, y que el siguiente año íbamos por el diamante, y que el siguiente año íbamos por el diamante, y lo escuchó por 10 años. Por eso dice, agradezco a mis papás porque al fin se calificaron, al fin son diamantes. El ejemplo lo es todo. El ejemplo no es lo más importante, es lo único importante en este negocio, porque así como mi hijo estaba esperando que nosotros calificáramos diamante, nuestro equipo también estaba esperando que nosotros calificáramos diamante, porque si se supone que nosotros éramos los que llevábamos más tiempo en ese momento de nuestro equipo, porque ¿quién lleva más tiempo de tu equipo hacia abajo? Tú. Y que supuestamente nosotros éramos muy buenos y apasionados por este negocio y no calificábamos, ¿qué podía esperar la gente que hasta ahora estaba aprendiendo a creer en sí misma? Entonces no solo es la recompensa del dinero, no solo son los viajes, es decirle a esas personas de nuestro equipo y las personas que están sentadas aquí en Medellín, que están a nivel Colombia y en el mundo, a decirle que sí es posible, que no va a ser fácil, no porque sea difícil poner la acción, no va a ser fácil, es porque es difícil controlar tu mente, porque es difícil hacer cuando no tienes ganas, porque es difícil hacer cuando están pasando situaciones en tu casa o contigo mismo o financiera. Pero tienes que aprender a dar el ejemplo porque hay personas que te están viendo. Deja de hablar y empieza a hacer. Y si no lo logras, ¿qué? No importa, nos paramos y seguimos, porque este negocio tiene que ser tu proyecto de vida. Este negocio no puede ser solo el mes, este negocio no puede ser solo el año, porque el que piensa así se va. Y el que se va no se raja del negocio, se raja de sus sueños. Por eso le cuesta volver a aceptar, a decir, fue a mí el que me quedó grande el negocio, fue a mí el que me quedó grande salir a poner la acción y a superar todo eso que no estaba pasando como yo quería. Por eso tienes que creer y tienes que mantenerte. Y si tienes que cambiar, cambiamos, porque nosotros decíamos lo que tengamos que cambiar con tal de ser diamantes. Lo que tengamos que cambiar con tal de ser diamantes. Y lo que tengamos que hacer ético y moral con tal de ser diamantes. Y así lo hicimos. Por eso tienes que enamorarte, apasionarte por esto y saber que solo de ti depende el resultado. No nos interesa qué estás viviendo hoy, solo nos va a interesar el momento en que seas nuevo platino, nuevo plata, nuevo oro, nuevo platino fundador, nuevo esmeralda, nuevo diamante y digas que no estabas bien en el momento en que tomaste la decisión, pero tuviste los pantalones y la falda bien puesta para decirme, mamé, y voy a calificar, y lo voy a hacer bien, y voy a hacer, no importa cuántos meses, cuántos días, cuántos años lleve, lo voy a hacer, porque tú tienes que dar el ejemplo, porque la gente allá afuera necesita referencias de empresarios de Amway que son exitosos. Que no lo hagan, no nos interesa. Mis hermanos no hacen el negocio, pero si le dicen algo del negocio de Amway, ellos van a saber que tuvieron una hermana suficientemente valiente que se hizo diamante y está haciendo eso en grande. Así el 90% de los de afuera digan que esto no funciona, porque sí funciona para el que lo hace funcionar. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.